Era uno de esos días en los que nadie espera nada. Cielo nublado, sin promesa de lluvia ni de sol, y el pueblito seguía en el mismo ritmo tibio de siempre. Poca gente en las calles, algunos niños pateando piedras sobre el suelo de tierra. Y el sonido de una radio vieja escapando por alguna ventana abierta. Lupita apareció de la nada, con el cuerpo encorvado, no por la edad, sino por el peso de la vida. Quien la viera en ese momento, arrastrando el carrito de compras oxidado, no sospecharía nada. Era solo un día más, pero en ese carrito no había latas, cartón ni sobras de comida. Había un cachorro pequeño, sucio, tembloroso, con pelos dorados enredados y los ojos muy abiertos de miedo. Nadie la vio colocar al perro en el carrito, pero los que estaban cerca vieron el momento en que llegó al basurero del pueblo, abrió la tapa de un bote inmundo y lo dejó adentro como si fuera una cáscara de fruta. Ni siquiera miró hacia atrás. El cachorro cayó al fondo del bote con un gemido. Débil, pero no lloró. Era como si ya hubiera entendido, aun siendo tan pequeño, que eso no era un error, era el destino. El lugar apestaba a cosas podridas, el plástico crujía bajo su peso y las moscas zumbaban como si lo estuvieran esperando. Se encogió, intentando hacerse más pequeño de lo que ya era, mientras todo alrededor parecía demasiado grande, demasiado frío, demasiado hostil. El tiempo allí no pasaba. Primero fueron horas, luego días. No había comida, ni agua, ni ninguna señal de que alguien se preocupara. Solo quedaba la memoria confusa de algún afecto pasajero, tal vez un regazo cálido, tal vez el olor del pan del día anterior. Pero eso era pasado. Ahora, lo único que existía era el hambre, el miedo y el sonido de los buitres rondando. Aún así, había algo. Una cosita diminuta dentro de él se negaba a apagarse. No era fuerza, no era fe. Era solo un resto de voluntad, un instinto casi invisible de seguir allí, respirando, esperando que algo cambiara. Durante ese tiempo en la basura, nadie notó al cachorro. Ningún niño se acercó, ningún adulto encontró extraño el sonido ahogado de un gemido entre las bolsas. Se volvió parte del paisaje, tan invisible como las botellas rotas, los trapos rasgados. Los restos de todo lo que alguna vez tuvo valor y ahora no servía más. Fue sobreviviendo de una manera casi absurda. Cuando llovía, se acurrucaba bajo un pedazo de lona. Cuando el sol pegaba fuerte, se escondía detrás de una bolsa hinchada. Y cuando el hambre apretaba, lamía el suelo húmedo con sabor a podredumbre. Hubo un día en que intentó masticar un envoltorio de papas, solo para engañar al estómago. Otro día, intentó seguir a un gato que pasaba por allí, pero tropezó con sus propias patas débiles y cayó sobre un vidrio rajado. Un corte pequeño, pero que dolió como si fuera el mundo entero diciendo: este no es lugar para ti, y aún así, se quedó. Porque no tenía dónde ir, ni nadie esperando por él en otro lugar. Solo después de 3 días, apareció Toño. Era al final de la tarde, ese tipo de luz que hace que todo parezca más triste. Toño venía de regreso del mercado, donde entregaba bolsas para ganarse unos pesos. Siempre pasaba por allí, pero nunca se había fijado mucho en la basura. Solo que ese día, algo llamó su atención. Tal vez un movimiento sutil, un gemido casi mudo, o simplemente esa mirada que ciertas personas tienen, la de quien todavía ve lo que los demás ignoran. Se acercó con cuidado, como si tuviera miedo de asustar lo que fuera que estuviera allí. Llevaba una linterna pequeña en el bolsillo, de esas de llavero, y un bolillo viejo que no había comido en el almuerzo. Cuando la luz iluminó el fondo del bote, el susto fue grande. El cachorro estaba tan flaco que apenas parecía real. Los ojos grandes ocupaban casi todo el rostro y el cuerpo temblaba como si no pudiera soportar ni su propio peso. Pero aún así, no gruñó, no ladró, solo miró. Y fue en esa mirada que Toño entendió que no era solo un perro cualquiera, era un ser que quería vivir. Sin pensarlo 2 veces, estiró la mano y le ofreció el pan. El cachorro dudó, pero comió, despacio, con miedo. Y allí, entre basura y silencio, algo empezó a cambiar. Toño no era de esos chicos que hacen grandes planes ni discursos bonitos. Tenía unos 18,19 años, usaba siempre la misma camiseta medio gastada de la América y vivía ayudando a su tío Cuy en el taller de bicicletas. Era bueno de corazón, pero callado, observaba más de lo que hablaba. Cuando tomó al perro en brazos, lo hizo con cuidado, pero sin exagerar. Era un animalito cubierto de suciedad, con un fuerte olor a abandono, y aún así lo sostuvo como si fuera lo más importante que había encontrado ese día. No sabía muy bien qué hacer, pero lo llevó directo al taller. No preguntó nada a nadie, no avisó. Solo fue. Y lo más extraño fue que el cachorro no resistió. No intentó huir, no se debatió. Se acostó en el regazo de Toño, con una confianza que parecía antigua, como si ya se conocieran de antes. Cuy, ¿qué? Estaba desmontando una bicicleta al fondo de la oficina. Solo levantó los ojos y soltó un IS, pero no hizo más preguntas.
Toño solo respondió, lo encontré en la basura, y el tío dio una media sonrisa, como quien entiende más de lo que dice. El perro se quedó allí, envuelto en un trapo viejo, durmiendo con los ojos medio abiertos. Cada movimiento era cauteloso, como si el mundo todavía fuera un lugar demasiado peligroso para relajarse. Toño buscó un poco de agua en un vaso de plástico. Rajado, la ofreció y se quedó esperando al lado. El cachorro bebió todo en silencio, sin hacer ningún sonido, como si supiera que el ruido puede atraer cosas malas. Después de eso, durmió por horas. Fue el primer descanso de verdad desde que lo habían abandonado. En el taller, los días seguían con el mismo ritmo tranquilo de siempre, radio a bajo volumen, olor a grasa, herramientas golpeando metal y un gato gordo durmiendo sobre una cámara de aire. Pero ahora había un detalle nuevo, un perro. Pequeño, de pelaje amarillento, que empezaba a intentar levantarse, caminar poco a poco, explorar los rincones. En los ratos libres, Toño le daba pedazos de pan, restos de arroz con frijoles, hasta un pedacito de chorizo un sábado. Y cada día. El cachorro ganaba un poco más de fuerza. Aún no movía la cola. Aún miraba con desconfianza, pero ya no temblaba tanto. Ya no se encogía ante cualquier sonido. Era como si estuviera probando el mundo otra vez, con calma. Y Toño solo observaba, respetando el tiempo del animal, sin forzar nada. El nombre vino en uno de esos momentos en los que nadie está tratando de ser creativo, solo sincero. Toño estaba arreglando un freno oxidado cuando vio que el cachorro chocaba contra un montón de latas vacías. El ruido fue seco, algo metálico, pero el animal no corrió. Solo dio un paso hacia atrás y luego otro hacia adelante, con el hocico bajo, como quien decide enfrentar el ruido. Fue entonces cuando Toño soltó, ese de ahí es una chispa, lo dijo de la nada, sin pensarlo mucho, pero quedó, porque tenía sentido. Chispa, chispa, pequeña, pero capaz de encender fuego. Y el perro era eso. Incluso abandonado, sucio, casi sin fuerzas. Todavía tenía algo encendido por dentro. Cuy hasta bromeó diciendo que ahora el taller tenía mascota. Y todos los que pasaban, incluso sin saber la historia, ya llamaban al cachorro por su nombre. Mira, ahí está Chispa. Él todavía no entendía, claro. Pero la repetición del nombre, dicha con cariño, parecía tocarlo. De una manera diferente. Era como si el sonido fuera limpiando la suciedad que le habían echado encima cuando lo dejaron en la basura. Con el pasar de los días, Chispa empezó a cambiar de verdad. No era un cambio mágico, era lento, con esfuerzo. Lleno de altibajos. Tuvo fiebre uno de los días. Vomitó en otro. Hubo una noche en que estuvo inquieto, caminando en círculos, como si esperara que alguien viniera a buscarlo. Pero Toño siempre estaba cerca. Nunca fue de hablar mucho con el perro, pero tampoco dejaba de estar allí. Se sentaba al lado, arreglaba alguna rueda, a veces escuchaba música con él. Y eso fue creando un vínculo que no necesitaba palabras. Con el tiempo, Chispa empezó a seguir a Toño con la mirada. Luego con los pasos. Ya no dormía escondido, dormía en medio del espacio, con la panza medio hacia arriba. Quien conoce a los perros sabe que eso no ocurre fácilmente. Es señal de que el animal está sintiendo seguridad, que confía. Fue en ese punto cuando las personas del barrio también comenzaron a notarlo. Algunos se detenían en la puerta del taller, preguntaban por la historia, ofrecían huesitos, restos de carne. A los niños les gustaba acariciar su pelaje. Y Chispa aceptaba, tranquilito, todavía no era ese perro extrovertido. Pero ya no era solo miedo. Ahora era alguien. Alguien que estaba volviendo a vivir. Lo que nadie esperaba era que el pasado regresara así, de repente. Fue un sábado, a media mañana, con el sol alto y el taller lleno de ruido. Chispa estaba echado junto a la banca, dormitando, cuando una voz estridente cortó el aire. Ese perro es mío, era Lupita. Surgió de la nada, con la cara de quien carga el mundo sobre los hombros. Pero no por arrepentimiento, por rencor. Llevaba en las manos un pedazo de cadena, de esas para atar al portón. Dijo que había perdido al perro hacía días y que alguien le había comentado que vieron uno igualito en el taller. Pero no parecía emocionada ni feliz. Estaba más bien impaciente, como quien viene a buscar algo olvidado, tipo una olla prestada. Toño no respondió de inmediato. Solo miró a Chispa, que se había levantado despacio y ahora miraba fijamente a la mujer. No ladró, no corrió, no movió la cola. Solo se quedó allí, observando, y eso fue más fuerte que cualquier palabra. El silencio del perro lo dijo todo. Sabía quién era ella, y no había ninguna nostalgia en esa mirada. Lupita insistió, comenzó a levantar la voz, a decir que el perro era suyo, que estaba pasando por momentos difíciles, que la gente no sabía lo que era la vida de los demás. Toño escuchó todo en silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque estaba tratando de entender qué era lo correcto. Chispa dio 2 pasos hacia atrás. Todo su cuerpo se tensó.
Era como si el tiempo hubiera vuelto aquel día en el basurero. Como si el miedo hubiera regresado solo con sentir su olor. Y fue entonces cuando Toño decidió. Dijo que no, que el perro ahora tenía nombre, tenía lugar y sobre todo tenía paz. Dijo que nadie le quita eso a un ser vivo después de que lo encuentra. Lupita todavía intentó argumentar, pero notó que ya no tenía control. Se fue diciendo que iba a volver, que eso no iba a quedar así, pero nunca volvió. Y la verdad es que nadie en el barrio quiso ayudarla en esa causa. Todos habían visto el estado en que llegó Chispa. Sabían que quien ama no abandona de ese modo. Y así, la historia tuvo una especie de punto final ese día. No por justicia formal, sino porque el perro eligió quedarse, y Toño eligió proteger. Y cuando dos elecciones se encuentran, no hay quien las rompa fácilmente. Después de ese día, Chispa volvió a cambiar. No en el cuerpo, sino en su forma de estar en el mundo. Era como si, al ver a Lupita y no seguirla, hubiera cerrado un ciclo dentro de sí. Dormía mejor, con un sueño más profundo, y ya se despertaba moviendo la cola cuando Toño llegaba. Comenzó a jugar con las herramientas, agarraba una llave inglesa y la arrastraba como si fuera un trofeo. Un día, incluso llevó un pedazo de neumático al rincón donde dormía, como quien construye su propio espacio con orgullo. Ya no era el perro que necesitaba esconderse, ni el que se encogía con cualquier paso. Ahora caminaba con el pecho más erguido. Cruzaba la puerta del taller sin miedo, se acostaba en la acera y observaba la calle con calma. Los niños empezaron a llamarlo para correr detrás de la pelota y él incluso se animaba a dar unos saltitos. Siempre cerca de Toño, pero ahora con una ligereza que solo llega cuando el dolor empieza a convertirse en pasado. Había días en que se quedaba sentado junto a la bicicleta de alguien esperando que terminaran la reparación como si fuera parte del equipo. Y, en el fondo, lo era. El barrio también parecía haber adoptado a Chispa. Recibía besitos, pedazos de tortilla, caricias en la cabeza. Hubo gente que incluso llegó a decir que traía suerte en que desde que apareció, el movimiento en el taller mejoró. Era una exageración, claro, pero mostraba cómo la gente lo veía ahora. De basura a símbolo, de desecho a presencia. Y Toño, aunque seguía siendo tan callado como siempre, también había cambiado. Empezó a estudiar de noche, tomaba libros prestados en la biblioteca de la escuela y leía sobre el cuidado de animales. Decía que quería aprender a curar heridas, a entender señales de dolor. Nadie se lo exigió, fue el propio Chispa quien despertó ese deseo. Y eso era lo más bonito. No fue un plan, fue consecuencia. Ver transformarse a ese cachorro lo conmovió de una manera que ni él sabía explicar. Era como si, al salvar al perro, hubiera salvado una parte de sí mismo. A veces, Fui bromeaba diciendo que ese perro le había dado más juicio a su sobrino que cualquier sermón, y tal vez fuera cierto, porque había una conexión allí que nadie entendía del todo, pero que todos respetaban. Como si ese encuentro hubiera sido más que suerte, como si hubiera sido necesario. Hubo un día en particular que marcó a Toño más que los otros, aunque nadie lo supo en el momento. Fue un lunes cualquiera. Llegó al taller más temprano que de costumbre, cargando un cuaderno viejo y un lápiz ya chiquito de tanto afilar. Iba a intentar hacer un curso en línea gratuito que le había recomendado un profesor. Se sentó en un rincón, con el celular apoyado sobre una cajita de tornillos y comenzó a concentrarse. Y fue ese día que Chispa vino y se acostó a su lado, pero con la cabeza apoyada justo sobre su pierna. Fue algo simple, pero directo. ¿Cómo? Si dijera, estoy aquí, dale. Toño se sintió un poco incómodo, pero lo dejó estar. A cada video que pasaba, hacía anotaciones torcidas, tachaba, retrocedía el video y el perro ni se movía. Estuvo allí más de una hora, quietito, respirando hondo. Y al final de la clase, Toño sonrió discretamente, medio cansado, pero satisfecho. Se levantó, rascó la oreja del perro y dijo, «¿Vas a verme con bata algún día?» Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Y aunque nadie lo escuchara más que Chispa, fue como si hubiera hecho una promesa real. Desde entonces, se tomó el plan en serio, empezó a visitar una clínica de la ciudad, se ofreció para limpiar jaulas, bañar cachorros, hacer lo que hiciera falta. El dueño de la clínica lo encontró raro al principio, pero después vio que el chico era comprometido. Y en todo ese proceso, Chispa era una presencia constante. A veces, lo esperaba fuera de la clínica. Otras, se quedaba en el taller, medio como niñera de los gatos y la radio. Pero siempre estaba cerca. Y con el tiempo, se volvió inspiración. Toño empezó a usar su ejemplo para explicar cosas simples sobre la recuperación, sobre el miedo y la confianza. Cuando hablaba con otras personas, ya no le daba vergüenza hablar. Y eso incluso impresionaba a Cuy, que ahora lo veía anotando horarios, organizando cuentas y estudiando con más dedicación que nunca.
El perro, que fue tirado a la basura, se volvió el puente entre un chico sin rumbo y un propósito inesperado. No fue inmediato ni cinematográfico, pero fue sincero, fue real, y eso hizo toda la diferencia, porque la vida no cambió de repente, cambió en los detalles, en el cuidado, en la mirada de alguien que decidió quedarse. El tiempo fue pasando, y nadie volvió a hablar de Lupita. Era como si se hubiera desvanecido junto con esa parte de la historia que nadie quería recordar. Chispa ya no cargaba esa mirada pesada del principio. El pelaje, antes ralo y pegajoso, ahora formaba un manto suave, algo despeinado, pero bonito. Se volvió rutina verlo acostado en la puerta del taller, con las patas estiradas, observando el movimiento como un verdadero dueño del lugar. Un día, incluso ganó un collar rojo. Regalo de una señora de la cuadra de abajo que decía que él merecía un toque de dignidad. A Chispa no le importaba eso, claro, pero Toño se emocionó. Dijo que era el primer regalo de verdad que el perro recibía y guardó la etiqueta del collar en una cajita con otros recuerdos. Y tal vez fuera cierto, porque hasta entonces todo lo que Chispa había conocido eran sobras, restos, pedazos. Ahora no, ahora era algo solo para él, elegido para él, y eso lo cambia todo en la vida de quien ya fue tratado como nada. Toño también fue abriéndose más con el tiempo. Empezó a conversar con otros jóvenes del barrio, contar la historia de Chispa, animar a quienes tenían miedo de acercarse a animales o pensaban que un perro callejero solo traía problemas. Un día, ayudó a rescatar a una perra preñada, que vivía cerca del mercado. La llevó al taller, la cuidó, preparó un rinconcito con manta y todo. Y Chispa, curioso, se acercaba despacio, como quien recordaba su propio comienzo. Los dos se olieron, se respetaron, y al final, cuando nacieron los cachorros, fue como si él entendiera que ahora estaba del otro lado, el lado de quien acoge. Toño decía que Chispa se había convertido en una especie de tutor emocional de los animales nuevos. Y no era broma, porque los cachorros se acostaban cerca de él, imitaban sus pasos, y Chispa lo permitía. Se quedaba allí con esa mirada tranquila, casi como si dijera, yo ya pasé por eso, tranquilo, y ver eso ocurrir en el mismo lugar, donde un día no podía ni mantenerse en pie, era como ver una historia reescrita. Pero sin borrar lo que pasó, solo transformándolo. Era el mismo perro, sí, pero ahora era completo. Era presencia. Era afecto en forma de animal. El taller ya no era solo un taller, se había convertido en punto de encuentro. Los niños paraban allí después de la escuela, algunos adultos dejaban donaciones y croquetas, platitos, incluso juguetes viejos. Toño improvisó una caja de primeros auxilios solo para los animales y comenzó a anotar todo en un cuaderno que guardaba con cuidado. Cui bromeaba diciendo que el sobrino se estaba volviendo doctor de bichos antes de tiempo. Y, en cierto modo, lo era, porque además del conocimiento que buscaba en libros y videos, Toño tenía algo que no se aprende fácil: sensibilidad. Sabía cuando un perro tenía dolor solo con ver cómo se echaba. Sabía cuando el miedo aún vivía en los ojos de un cachorro. Y mucho de eso venía de Chispa. Era como si, al cuidarlo, Toño hubiera aprendido a escuchar lo que no se dice. Esa convivencia silenciosa, construida en el respeto y la constancia, se volvió base para todo. Y lo más curioso es que nadie había planeado nada. Las cosas simplemente fueron sucediendo como si tuvieran que suceder. Con el tiempo, llegaron otros rescates. Un gato atropellado, un perro anciano que no veía bien, una camada abandonada en una caja de cartón en la esquina. Y en todos esos casos, Chispa estaba cerca. No hacía escándalo, no se ponía en el centro, pero estaba allí. Era como si su presencia diera seguridad a los otros animales, y también a las personas. Había algo en Chispa que tranquilizaba, como si dijera, su puede salir del fondo del pozo, no con palabras, sino con el ejemplo. Porque todos en el barrio conocían su historia, sabían de dónde había salido, y era imposible mirarlo hoy y no sentir algo, una mezcla de admiración y ternura. Incluso gente que nunca había gustado de los perros empezó a tratar mejor a los animales. Fue un efecto en cadena, pero sin propaganda, solo con convivencia. Chispa no se volvió la mascota oficial, ni portada de periódico, pero se volvió símbolo. Un símbolo real, Pelperl, que caminaba por la acera, movía la cola y se echaba a la sombra del taller como si ese siempre hubiera sido su lugar. Y tal vez siempre lo fue. Solo que necesitaba ser encontrado, ni más que eso. Necesitaba ser mirado con ojos que ven valor donde nadie más quiere mirar.